Jaume Rey, un placer estar contigo. Hola. Un placer hablar de lo que ya estáis haciendo. Tú eres el CEO de Nexiona, desde lo que hacéis ya con Nexiona para el mundo a nivel internacional. Vosotros desarrolláis soluciones de IoT, Internet of Things, profesionales con tecnología de software propia. Así es. Lo que estáis haciendo ya está transformando y configurando lo que será nuestro futuro, ¿no? En realidad, en ciudades, en empresas, en todos los sectores, ¿no? Porque es absolutamente transversal la aplicación del IoT. Hoy me gustaría hablar de un concepto que es el hype. Hype es concepto de algo que está de moda, algo que es tendencia, algo que mola, algo que está en la cresta de la ola, ¿no? Sí, sí. Por tanto, lo que ahora es hype, lo que ahora está de moda es que se habla mucho de IoT. Sí. El IoT es hype. Sí. Está en boca de todos, pero lo que quiero preguntarte un poco es que nos hagas un poco de explicación de... Se habla mucho de esto, de IoT, pero ¿realmente se corresponde con la cantidad de contratos que se firman, con la realidad de implementaciones reales en el mundo real? Bueno, desgraciadamente no. Desgraciadamente no. Bueno, pues gracias, Jaume, hasta la semana que viene. Venga, adiós y gracias. No, la verdad es que, a ver, como toda nueva tecnología, sí. Hay una curva que se ha hecho muy famosa, que se llama la curva de hype de Gartner. Gartner es una conocida consultora de tecnología, entre otras cosas, americana, donde plantean una curva, ¿no? Donde se explican las tecnologías que van apareciendo en el mundo, entonces cómo va creciendo el hype, cómo cada vez se habla más de ellas, cómo cada vez va creciendo, digamos, el interés, que empiezan a aparecer empresas, empiezan a aparecer soluciones, empiezan a aparecer aplicaciones, y se llega al tope del hype, que es un momento, digamos, que es cuando aquello está de moda a tope. Que lo petas, dice que lo peta. Que lo estás petando, ¿no? Lo que ocurre es que luego viene una bajada, ¿vale?, del hype, digamos que hay una zona de desilusión, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha creado tantas expectativas, tantas, y la realidad... IoT lo va a arreglar todo, lo va a hacer todo. Y la realidad no se acaba correspondiendo con ello, entonces llega un momento en el que viene esa zona de desilusión. Es como una relación amorosa, pasa lo mismo. Eso pasa ya en lo todo. sabes. Eso pasa en todo en esta vida. vida. No hace falta que te lo explique. Y entonces cuando has llegado abajo a la zona máxima de desilusión, sí. Cuando la gente piensa, bueno, esto no es lo que nos pensábamos, es tal, luego ya se vuelve a subir y ya, digamos, de una forma más racional. Todo es más realista ya. Exacto. Entonces ya lo que sale a partir de allí ya es de verdad. Vale. Digamos, esta es la curva de Gartner. Qué interesante, ¿vale? Esto. ¿Ya estamos? Entonces, el IoT estuvo hace 2 años en el tope del hype. Vale. ¿Vale? O sea, todo el mundo hablaba de Internet de las Cosas, tú abrías la prensa y siempre había un artículo sobre Internet de las Cosas, escuchabas la radio, la gente hablaba sobre Internet de las Cosas, ibas por la calle y habían hasta anuncios de Internet de las Cosas, ¿no? Esto nos llevó, como digo, al tope del hype. ¿Qué ocurría? Que luego... Una inflación informativa, digamos. Total. ¿Eh? No, y de valor de lo que era el Internet de las Cosas. De sobrevaloración. Totalmente. Entonces, se pensaba que el Internet de las Cosas iba a ser, digamos, el maná de todas las tecnologías, perdón, de todas las empresas de tecnología del mundo, ¿no? Lo que ha ido ocurriendo es que, como toda tecnología, ha pasado su zona máxima de hype y ha entrado ya en la zona, digamos, de decepción, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que han ido cerrando empresas multinacionales que habían montado superdepartamentos, habían invertido miles de millones en comprar empresas en tecnología y tal, se están dando cuenta que a lo mejor no. Se pasaron un pueblos. poco, exacto, ¿no? Y entonces ahora estamos en aquella época en la que estamos todos, que cuando nos encontramos en una feria nos miramos y no nos contemos rollos, ¿vale? Exacto. O sea, oye, no me hagas fuegos artificiales. Exacto. Vamos a hablar de la realidad. De la realidad. ¿Y la realidad cuál es? Que hay negocio, la realidad es que cada vez hay más, la realidad es que hay que picar mucha piedra, la realidad es que no es todo oro lo que reluce. Pero sí que es cierto que ahora estamos entrando ya en la zona, digamos, de crecimiento real, ¿no? Entonces, estos 2 últimos años han servido, como digo, para que desaparezcan compañías, para que algunas sean absorbidas, para que multinacionales se den cuenta que esto de Internet of Things no es solamente un tema de marketing, hay que tener conocimiento de electrónica, no solamente de informática, y esto ha ido llevando a que, digamos, el mercado se está reposicionando y ordenando de alguna manera. Exacto, ¿no? Esto nos permite, a los que estamos aquí y seguimos picando piedra, como digo yo, nos permite tener cada vez más relevancia, porque los que quedamos somos los que acumulamos más experiencia. Claro.
Somos los que hemos aguantado ese periodo, digamos, de travesía del desierto, donde la gente se pensaba que esto era una fiesta y realmente luego costaba mucho cerrar contratos, pero ahora estamos en el momento donde ya estamos cerrando muchos contratos porque tenemos toda la experiencia acumulada. Claro. Y somos menos los que podemos hacer este Sois tipo un poco los players más reales, Exacto. permíteme decirlo así. Exacto. Había muchísimos players, había inflación de información sobre IoT y ahora os habéis quedado los players que realmente habláis de lo real, de lo Exacto. concreto. Entonces, bueno, somos pocos pero muy buenos. Qué bien, qué buena manera de cerrar la sección. Ya más rey hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.